Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros aquí en Una Historia, un Café, en TV UNA, el canal de la Academia. Gracias por estar siempre reportando. Hemos visto que han reportado los programas que estamos pasando en cada semana y también muy agradecidos con ustedes porque eso nos motiva para seguir planificando nuevos programas y sobre todo en el año 2025 que está por venir y por eso hoy hemos invitado a un colega historiador, también es docente universitario, es un investigador también del tema del patrimonio. Me refiero al historiador Roland Soto López. ¿Cómo está, Roland? Bienvenido. Muchas gracias, maestro. Es un placer estar en este espacio que sabemos que es un espacio de divulgación de la historia, de la cultura hondureña. Sí, y de eso se trata realmente, ¿no? Como bien lo acaba de decir Roland, dar a conocer la historia, dar a conocer todas esas investigaciones que están llevando a cabo, que han hecho también. En el caso de Roland, sabemos que él estudió en México y nos va a dar a conocer un poco su investigación. El tema que hoy vamos a desarrollar es acerca de los exiliados en la época del Cariato en México. Todos estos hondureños que se fueron y algunas razones por las cuales se fueron. Y es importante conocerlo porque sí, mucha gente se movió, hubo movimientos migratorios, sobre todo en esta época que se le conoce como la época de la dictadura o el Cariato, Roland. Sí, esta época estuvo marcada por la persecución política, ¿verdad? El encierro también. Y posteriormente este contexto llevó al exilio, ¿no? Un grupo de opositores, Zacarías, que en algún momento incluso estuvieron en su partido, pero luego por ser disidentes de sus ideas políticas, se fueron a Centroamérica en un primer momento y luego a México. Usted acaba de decir algo muy importante, Roland. Se hablaba en esa época de las famosas 3E. ¿Realmente fue cierto esto? Y para ubicarnos, porque aquí nos ven abogados, aquí nos ven antropólogos, aquí nos ven arqueólogos, nos ven sociólogos, etcétera. ¿Cuándo fue esta época del Cariato? Sí, digamos que legalmente o el periodo que tiene legitimidad es el que inicia en 1932, cuando Carías se va a, digamos, a contender con Ángel Zúñiga Huete, gana las elecciones del 32, ahí inicia, digamos, el gobierno de Carías, que posteriormente, luego de 4 años, a través de algunas modificaciones, la Constitución ya se fue postulando como un gobierno, digamos, dictatorial, ¿no? Entonces, pero este gobierno dura hasta el 49, inicia el 32, hasta el 49, los primeros años sí fueron, digamos, al menos desde lo que se entendía en la opinión pública, un gobierno con toda la legitimidad, pero posteriormente, mediante algunas artimañas, él ya fue adquiriendo un carácter de dictador. 16 años en el poder. 16 años en el poder, bueno, realmente ha sido el presidente que más tiempo ha estado en el poder. Y cuando se habla de las famosas 3E, ¿realmente es cierto o es un mito esto, Roland? Bueno, según la investigación y según las fuentes históricas, sí pasó. Encierro, destierro, encierro, entierro y destierro, ¿no? El encierro porque el opositor iba a la cárcel, ¿no? El entierro porque también el opositor que luego de algunos escarmientos seguía con sus ideas de oposición, también fue llevado, digamos, a la tumba. Y el destierro porque... O el exilio, que usted va a hablar hoy en sí, día, ¿no? y el destierro, sí, que es el exilio, es ese clima, ¿verdad?, de persecución, de vigilancia que llevó al exilio. Bueno, entonces vamos a iniciar un poco, porque lo que realmente nos va a dar a conocer Roland es su trabajo de investigación de tesis, ¿no? Esa tesis que presentó él en la Ciudad de México, en la universidad en la cual usted estudió, ¿no? Sí, en el Centro de Estudios e Investigaciones Superiores en Antropología Social, el CIESA, que está ubicada en Mérida, Yucatán. Ahí desarrollé mi tesis, ¿verdad?, en la gran línea de historia política, historia hondureña del siglo XX y en específico los exiliados hondureños en México. Digamos que, bueno, desde ahí yo pude plantear o afinar mi proyecto de tesis. Tuvo acogida, al menos dentro del Consejo de Profesores, y luego desde la UNAM, el doctor Alberto Santana también asesoró esta tesis, desde Honduras la asesoró el doctor Mario Argueta, Rolando Sierra, también Yesenia Martínez también fue un enlace para que desde la UNAM se me apoyara dentro de un proyecto que trabaja el exilio iberoamericano, ¿no? Entonces, desde ahí se planteó. Además, en México está el Archivo Madre, que es el Archivo de Relaciones Exteriores, el Genaro Estrada,
donde la mayoría de las fuentes se encuentran ahí, pude consultarlas, también consulté el Fondo Rafael Eliodoro Valle de la UNAM. Bueno, realmente él, totalmente documentado y eso es lo importante. Ah, como somos historiadores, Roland, vemos que Roland es también un orgullo Puma, ¿verdad? Es egresado de la carrera de Historia de nuestra querida universidad. ¿Cuál es el contexto centroamericano que se está dando para esa época? Sí, bueno, tenemos un contexto centroamericano que es de dictadores en la región. Eh, Se ha debatido si dictaduras, si dictadores, si los gobiernos eran de carácter autoritario. Lo que se sabe es que en estos gobiernos centroamericanos confluían esos elementos, ¿no?, de persecución política, de neutralizar la disidencia política, de vigilar también, porque al menos en Honduras estaba la policía secreta de Carías, que incluso ingresaba a aquellas casas de algunos puntos claves o personas claves que transportaban la correspondencia México, Centroamérica y Honduras. Es el caso de Emma Bonilla, ¿no?, una mujer también que tenía ideas muy firmes en relación a la dictadura de Carías y que jugaba un papel importante en el traslado de la comunicación. Entonces, en Centroamérica, Jorge Ubico, ¿verdad? En Guatemala, Anastasio Somoza en Nicaragua, Maximiliano Hernández en El Salvador y en Honduras, Carías, ¿no? Entonces, se ha planteado si en verdad existió, digamos, una red de dictadores en la región, ¿ya? Pero con respecto a esta red también había una red opositora a estos dictadores. Entonces este contexto centroamericano estaba asignado, digamos, por estos elementos de incomodidad ante aquellas ideas que iban contra lo que ellos planteaban desde el gobierno. También estos gobiernos estaban apoyados por lo militar, ¿no? Era algo que les ayudaba a mantenerse en el poder. También ellos se identificaban en gran medida por aquellos regímenes autoritarios de Europa, el nazismo, el franquismo, ¿verdad? Y el nazismo. Entonces, ese era el contexto internacional. En Centroamérica, digo, esta red de dictadores que por sus formas de llegar al poder y de mantenerse en el poder se les puede considerar gobiernos autoritarios. Entonces, ese era el contexto, ¿verdad?, de un clima de que la crítica social no estaba permitida y cuando se daba entre dictadores, a pesar de las diferencias que tenían a veces en cuestiones territoriales, en ideas políticas, se unían para neutralizar a la oposición. Interesante, que casualmente eso le iba a preguntar. Algún tipo de relación que había entre ellos, ¿no? Porque siempre los dictadores a nivel, vamos a decirlo así, de otros países, en el mundial, siempre ha habido como una, no sé, una tendencia y también ciertas alianzas entre ellos, ¿no? Claro, las alianzas existían, por ejemplo, eh, en La Fuente se cuenta que en una ocasión desde Nicaragua se neutralizó a 3 hondureños que querían ingresar a Honduras para organizarse internamente y luchar contra Carías en Nicaragua, ¿no? El caso de Zúñiga Huete y Venancio Callejas, ¿ya? Venancio Callejas también un líder liberal que tenía, digamos, mucho arrastre político, y Huete, que digamos que le llamaban el león del liberalismo porque es un gran opositor, un gran intelectual también, con ideas muy claras, y hasta cierto punto él tuvo también mucho seguimiento por parte de aquellos que se identificaban con las ideas liberales, ¿no? Entonces, sí habían alianzas a pesar de las diferencias, desde El Salvador también. Maximiliano Hernández ofreció los servicios de la policía de su régimen para vigilar a aquellos hondureños que desde la frontera de El Salvador querían ingresar a Honduras, ¿no? Y por parte de Honduras, pues se ofrecían algunas, digamos, recompensas. Por ejemplo, los tratados de ingresos de lácteos a Honduras se negoció a cambio de la vigilancia de algunos opositores en las fronteras. Interesante, ¿no? Cómo se van entrelazando cada uno de estos hechos. Y cuando hablamos de este contexto que usted bien lo marca, obviamente hay una serie de movimientos, de personas, sobre todo los que están en oposición al régimen o a la dictadura de aquella época de Tiburcio Carías Andino. Y qué tipo lo que usted ha investigado, ¿no? Lo que usted ha dado a conocer, qué tipo de población era la que más hacía oposición en esa época.
Diría, aunque falta afinar este análisis, que clase media, sectores profesionales que venían del derecho, de la medicina, líderes políticos que a pesar de no tener una formación tan fina en lo académico, habían leído mucho sobre ideas progresistas, ¿verdad? Movimientos sociales, habían leído los grandes clásicos de la teoría política. En general eran estos o estas actoras y actores que pues tenían cierto privilegio de acceso, digamos, a las lecturas, de acceso económico y que habían viajado también. Y esto permitió, y eso lo vamos a ver más adelantito, que estos contactos que habían creado en algunos países de Centroamérica y en México les permitieran la acogida en este país. Entonces sí eran profesionistas, profesores, doctores, periodistas y abogados en general, ¿no? También mujeres, ¿verdad? En Bonilla rescato este dato. Claro, falta investigar más sobre las mujeres exiliadas en México y el papel que jugaron algunas mujeres desde Honduras y desde Centroamérica. Pero sí existió, digamos, esa tendencia de quienes se pronunciaban contra las ideas de los dictadores en Centroamérica y sus prácticas autoritarias eran también de la zona urbana, ¿ya? Eso también explica de que es en la zona urbana donde circulan las ideas, donde se crearon algunos periódicos desde la costa norte, de La Ceiba, Tela, San Pedro Sula y la capital, para difundir las ideas que eran contrarias al régimen de Carías en este caso. Eso, también llama la atención el hecho de que sí hay una dictadura, pero también hay un grupo de oposición, como se está dando, y lo vemos en toda Centroamérica, menos que usted en su investigación lo pudo reflejar o notar mejor. Ahora, analizando un poco y tratando un poco de leer previo a su eh, pues, proyección de su investigación, nos dimos cuenta que en Honduras, en esa época, en la época de Carías, había un nivel muy alto de analfabetismo en Honduras, ¿no? Sí, sí, también el maestro Oscar Zelaya ha estudiado la educación durante el Cariato y los niveles, sí, de alfabetismo eran bajos en cierto caso. Además, si se hace la diferencia entre lo rural y lo urbano, aún más. Esto también pudo, y esto también se podría estudiar, este contexto quizás posibilitó de que en algún momento se considerara que el gobierno de Carías ha sido el gobierno de la paz y el progreso, porque estos eran los principios que defendía Carías, principios arrastrados desde la reforma liberal. Pero a costo de... ¿A costo de qué? Ese es el tema, ¿no? A costo de, hablándolo en términos actuales, de violaciones a derechos humanos, de callar las voces disidentes, a costo de impedir la organización política o social, pero quizás ese analfabetismo, sobre todo en la zona rural, explica por qué el carisma de Carías tenía tanto auge y tenía tanto pegue, como se dice popularmente, porque se ha encontrado que él iba a la zona rural, él abrazaba a los campesinos, abrazaba a los niños. Entonces, en ese sentido, quizás eso explica por qué ese imaginario de que es el gobierno de la paz y el progreso aún se perpetúa, ¿no? Si yo consulto a la generación de mi papá cuál ha sido el mejor gobierno, me van a decir el Cariato. Se dormía a puertas abiertas, me han comentado, Lo añora la gente. así lo añora todavía, se lo encontraban borracho en un camino, nadie lo iba a bolsear, ¿ya? Porque se sabía que habían medidas represivas, que este delito podría ser considerado incluso dentro de los delitos de corte político y iban a ir a la cárcel, ¿no? Entonces sí era un gobierno que reprimía la verdad, a pesar de este imaginario que se ha trasladado a la actualidad. Cuando usted hace su trabajo de investigación, sabemos que toda esta gente que se mueve a México, ¿no? O sea, porque prácticamente no podían ir a ningún otro país de Centroamérica. ¿México era una opción para ellos? Sí, a ver, digamos que la ruta era Honduras, Centroamérica, ¿ya? ¿Por qué Centroamérica? Por la cercanía a Honduras, para planificar algunas opciones opositoras o de entradas armadas a Honduras. Pero el contexto no era el más idóneo, ¿no? El contexto no era idóneo, opositores en países de dictadores como que no es una buena relación. Sin embargo, algunos opositores trataron desde Centroamérica quedarse por algún tiempo para organizarse.
En vista de este contexto represivo dictatorial y de red de dictadores, se dirigen a México. ¿Qué explica que se dirijan a México? Venimos de un contexto de 1910 de la revolución, ¿ya? Y se creó un contexto además de puertas abiertas, México de puertas abiertas, México humanitario y de un México hospitalario a partir de que en los 30 se reciben aquellos perseguidos, refugiados, exiliados de la Guerra Civil Española. También se reciben aquellos que huían del nazismo en Alemania, del fascismo en Italia y el franquismo en Francia. Y además, desde el Cono Sur, ya había una oleada de exiliados o perseguidos que habían visto en México un país de acogida. En ese contexto de recepción, aquellos actores y actoras que promulgaban las ideas progresistas eran recibidos. Por eso los hondureños ven a México como un destino. Además, habían contactos previos. En México ya se encontraba el gran intelectual Rafael Eliodoro Valle, ¿sí? Un intelectual de peso latinoamericano, un humanista de América Central, como lo enuncia la doctora Chapa Besanía de la UNAM. Entonces ya se habían realizado unos contactos, esto lo ha estudiado la maestra Yesenia Martínez, de esas redes previas al exilio hondureño. Entonces se da ese contexto, digamos, de acogida, y es así que se crea en México en los 1930 la Unión Democrática Centroamericana, que acogía a exiliados perseguidos de Centroamérica, ¿ya? Ahí confluían salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos, hondureños, incluso algunos nicaragüenses, porque la Unión Democrática Centroamericana estaba liderada por Vicente Sáenz de Costa Rica. Ese es digamos que es la primera organización, Unión Democrática Centroamericana en México. Luego, ya hablando de Honduras, se crea la Asociación Revolucionaria Hondureña, liderada por Ángel Zúñiga Huete. Ya he hablado que, digamos que era el máximo opositor a Carías en ese tiempo. Esta Asociación Revolucionaria Hondureña, al menos en sus principios, postulaba que podía coger ideas distintas políticamente, porque no era homogéneo, ¿no? Unos se identificaban con los socialistas, otros con un poco con el progresismo en general y de una manera más macro con las ideas de izquierda, ¿no? La Asociación Revolucionaria Hondureña, luego el Frente Democrático Revolucionario Hondureño, que de Guatemala estaba coordinado o liderado por Andrés Alvarado. Él solicita a Rafael Eliodoro Valle, este gran intelectual que tenía relación con los hondureños en México, que se forme una filial en México. Y Rafael Eliodoro Valle atendió el llamado y también se formó el Frente Democrático Revolucionario en México. Luego el Comité Liberal Demócrata de Honduras en México, también por Zúñiga Huete, ¿ya? Él promulgaba que habría que defender los principios de paz, de libertad. También la Unión Democrática Centroamericana, ya mencioné, ella quería aglutinar a todas estas organizaciones políticas en exilio, pero no era muy fácil porque no era homogéneo a nivel del pensamiento político, se discutía si la lucha debería ser armada o pacífica, algunos defendían no, porque en vista de lo que usted ha mencionado, del analfabetismo, algunas ideas no se iban a comprender y muchos iban a ir a la lucha armada sin entender lo que se estaba defendiendo. En ese caso se promulgaba al menos desde el Frente Democrático Revolucionario que la revolución no debería ser armada porque tantos mártires a costo de qué, ¿ya? Entonces, esas eran las asociaciones en general. También desde México yo encontré en el Archivo General de la Nación, fue poco consultado porque estábamos en pandemia, digamos, dos referentes, la revista En Marcha y la revista Combate, que era liderada desde el comité editorial por Jacobo de Cárcamo. Ya, Jacobo de Cárcamo, oriundo de Arenal, en el departamento de Lloro, en un principio trabajó con el gobierno de Carías. Según la fuente, se fue becado para México, estuvo en la embajada o en el consulado como agregado cultural, pero posteriormente él se identificó con las ideas o las posturas de los exiliados hondureños en México y él lideró estos dos proyectos editoriales, Revista Combate, Revista En Marcha. Eran revistas que divulgaban lo que demandaban los exiliados hondureños en México. Lo que diferencia a una de ellas es que en una de ellas se incluye lo poético como denuncia. Entonces Jacobo de Cárcamo, con su visión de poeta, escritor, incluye algunas
poesías o poemas que denuncian a Carías como un Mussolini, como un Hitler, como un Franco, y se le coloca a esa altura para decir, bueno, en Centroamérica, en Honduras, tenemos gobiernos de cortes autoritarios. Entonces, estas dos revistas me parecen que hay que también darle seguimiento. Yo consulté apenas unos números, pero son una fuente muy rica para informarnos acerca de las acciones que se tomaban desde México con respecto a los gobiernos dictatoriales de Centroamérica. Muy interesante, ¿no? Y ahora, y toda esta gente que se fue, realmente algunas quedaron viviendo en México o regresaron. Bueno, ahí habría que estudiar lo generacional, digamos, quiénes quedaron en México, ya habría que realizar un rastreo de historias de vida, esto yo no lo hice ciertamente como método, también en vista del tiempo, porque yo realicé mi tesis en la transición de pandemia a la normalidad. Entonces no hubo tanto tiempo para acudir a esos rastreos. Este es un método de las historias de vida, eso usted puede seguir, es un tema abierto. Incluso en algún momento el consejo de profesores de mi maestría lo sugirió, ¿por qué no estudiar a los que quedaron o a los testimonios, a los testigos? Pero en vista del tiempo, del traslado que no era tan permitido desde México a Centroamérica y Honduras, no lo realicé. Eh, en alguna ocasión en Facebook alguien me dijo, yo conozco a un descendiente de estos perseguidos. Manuel Flores, creo, él trabaja en la Facultad de Economía, según tengo entendido, y esa es una pista también para traer estos temas a la actualidad. A los 80, habría que saltar a los 80 con los desaparecidos, pero ya esa es otra metodología, implica más tiempo, tal vez en una tesis doctoral se puede lograr. Ahí, es como, le queda como esa misión, ¿verdad? Claro, claro. Cuando vaya por su doctorado. Así es esta pregunta porque siempre, recordemos que allá cuando fue la dictadura de Pinochet, aquí a Honduras llegaron una gran cantidad de chilenos. Muchos se quedaron acá, de hecho se encargaron de pues, promover algunas carreras dentro de la universidad y establecieron sus vidas y finalmente se quedaron aquí en Honduras, pero también otro grupo se fue, ¿no? Igual la dictadura de Franco en España, entonces hubo mucho movimiento de ellos. Es interesante en el caso de México que usted plantea y según su investigación, porque México es un país, como se dice comúnmente, con puertas abiertas a los exiliados, ¿no? Y no solo de Centroamérica, en lo que usted en su investigación encontró otras informaciones de otros, que llegó gente de otros países. Claro que sí, es un punto donde confluían los perseguidos. ¿Ya? También no hay que obviar que México también ha sido represor, y ese es como le llaman las dos caras del Jano, lo plantea Pablo Yankelevich, porque mientras recibía, por ejemplo, algunos exiliados de los 60 en delante del Cono Sur, también estaba reprimiendo al movimiento del 68. Sin embargo, hay una tradición de acogida, ya que no quita ese otro momento del gobierno mexicano, de los gobiernos mexicanos y sus presidentes, pero sí se encontraban, a ver, este tema que también hay falta darle un poco más de profundidad sobre el exilio salvadoreño. Es más, yo llego a las fuentes que tratan el exilio hondureño por fuentes que hablan del exilio salvadoreño y guatemalteco. El guatemalteco ha sido más estudiado, pero una variedad de nombres, de procedencias llegaron a México. Se ha estudiado el exilio brasileiro en México desde los 30 en delante, pero sobre todo a partir de los 60, las dictaduras en el Cono Sur. Argentina está bastante estudiada a nivel de exilio, Chile, Colombia, últimamente se está estudiando bastante, pero movimientos migratorios ya en general, recordemos que el exilio político, las razones son políticas directamente, no indica que no hayan factores económicos. Pero luego ya hablando de movimientos migratorios, se ha estudiado los chinos en México, los árabes palestinos al estilo de Jorge Amaya también se han estudiado en México, asiáticos en general, ¿ya? Y cuando se han estudiado estos movimientos migratorios sí se han visto estas políticas xenófobas, ahora sí, discriminatorias, porque México, y este es un dato importante, seleccionaba quiénes podían entrar a su país y quiénes no. A veces el criterio era económico, a veces el criterio se puede decir que era racial también. Como se dicen aquí, a razas amarillas no tenían tan buena acogida. Si eran europeos,
eran de ciertas zonas de Europa, no toda Europa. Entonces sí, pero en caso de Honduras, al menos yo no detecté que por algunas condiciones económicas, raciales, se impidiera la acogida de estos hondureños. Digo y repito que esto dependía también de los contactos. Rafael Eleodoro Valle fue crucial su papel para la acogida de estos hondureños porque él tenía contactos en toda Latinoamérica, en el Caribe también. Recuerdo una fuente en la que Rafael Eleodoro Valle escribe sobre el contexto dictatorial en Centroamérica en una revista de Cuba, ¿ya? Y otras del Caribe en revistas latinoamericanas, porque Eleodoro Valle era mediador entre la dictadura y los opositores. Él logró que algunos encarcelados obtuvieran su libertad, negoció con Carías. También él era, creo yo, el ideólogo de los opositores en México. Él era, por su conocimiento, quien medía el clima político latinoamericano, mundial, centroamericano y hondureño, y él aconsejaba en qué momento había que tomar unas acciones, si de carácter pacífico, si de carácter a nivel de opinión pública, de escribir en algunos periódicos. Él aconsejaba sobre los términos en los que había que dirigirse hacia la dictadura de Carías para no levantar los ánimos o para que Carías no tomara medidas más represivas de las que existían. Entonces, eso, más el contexto de la revolución arrastrado hacia los 30, de la acogida de los exiliados o perseguidos o refugiados europeos, permitió que estos hondureños encontraran un espacio, al menos hasta cierto punto, de libertades para organizarse, pronunciarse acerca del contexto dictatorial centroamericano y hondureño. Además, y este ya es un punto que falta también, habría que estudiar el apoyo económico que recibían estos exiliados, porque estas revistas necesitaban un recurso económico. Además, estas revistas, Combate en Marcha, había que ver quiénes las leían, cómo circulaban a Centroamérica y Honduras. Bien, ya nos quedan un par de minutos. Un tema bien interesante realmente en este conversatorio de una historia o un café. ¿Qué cosas en su investigación, siempre hago esta pregunta a los investigadores, qué cosas dentro de su investigación a usted le llamó la atención? Sabemos que usted tenía claro sus objetivos de investigación, su tema de investigación, pero de repente usted vio investigando en estos archivos, dijo, qué interesante esto de Honduras que aparece por aquí. ¿Se recuerda de algo? Bueno, lo de las revistas para mí fue un gran hallazgo, ¿ya? Un gran hallazgo porque era el órgano oficial de divulgación de los opositores en México. Y luego, no es extraño, pero ver que un poeta como Jacobo de Cárcamo, que en un inicio era cercano a Carías, luego se apartó de esas prácticas o delegitimó o se pronunció contra la dictadura y se unió a los opositores hondureños en general. ¿Ya? Es como a veces ver cómo se puede cambiar el ideario político. Y también la conciencia del escritor ahí está muy marcada. Ya un escritor que en un principio editorialmente dirigió una revista, creo que era una revista del gobierno de Carías, luego toma esa idea, pero ahora para ser opositor. Eso me pareció muy interesante, me pareció también muy relevante encontrar poesía directamente dirigida hacia Carías, contra Carías. Otro dato relevante es que la lectura que hacían los diplomáticos del contexto hondureño, porque esa era mi fuente principal, informes políticos que giraban los diplomáticos mensualmente, y la lectura que ellos hacían acerca de la presencia de los Estados Unidos, ya en el sentido de leer, interpretar ellos el contexto de las bananeras, interpretar ellos las misiones culturales que estaban emprendiendo Estados Unidos en la región, y que ellos miraban que, de cierta manera, Carías era un aliado de los Estados Unidos. Que eso ya lo sabemos a nivel de investigaciones, pero sí me pareció interesante cómo ellos interpretaban la presencia de Estados Unidos en Centroamérica. Y luego también, esto también pues es muy, quizás puede parecer una obviedad, pero cómo desde Carías y Centroamérica se creó una campaña anti-asilo. Recordemos que asilo es jurídicamente el instrumento bajo el que se da el asilo en otro país a los exiliados, ¿ya? Un asilo que puede ser diplomático en las embajadas o consulados que están en Centroamérica, estaba en Centroamérica, Honduras,
y luego el asilo territorial que se da en los países de acogida. Entonces, a través de la prensa, el diario La Época y otros diarios, Honduras Nueva, según recuerdo, Carías creó una campaña antiasilo e incluso denunciaba a esta figura del derecho internacional que ya tenía toda la validez, tenía toda la progresión, porque los países se habían adherido a través de una convención. Y luego, esto también salía mucho a relucir y me pareció muy interesante, curioso, interesante y pertinente, que a Centroamérica se le consideraba un laboratorio del comunismo. Y este comunismo lo trasladaban los embajadores, algo que no está permitido según el derecho y los tratados internacionales, pero era un laboratorio del comunismo, Centroamérica. Bueno, vamos a quedar con esto y en los siguientes programas podemos desarrollar este tema que está bien importante, ¿no? Un laboratorio del comunismo era estos lugares. Así que, maestro Roland, para nosotros ha sido un gusto haberlo tenido acá. Gracias. Y siempre invitado y siempre estos temas se van desarrollando. Es como cuando uno está investigando, ya con su investigación, pero en el camino encuentra otros temas también interesantes y que si alguien quiere leerlo un poco, ¿dónde lo podría encontrar? La tesis está alojada en el repositorio virtual del Centro de Investigaciones y Estudios Sociales del CIESAS. ¿Sí? Puede CIESAS Peninsular, puede entrar al repositorio o al CIESAS en general, porque CIESAS está en distintas localidades de México. Ahí se puede leer la tesis, está colgada, es de acceso abierto. Entonces están invitados a leer esta investigación, a compartirla también. Igual vamos a seguir invitando para que él nos siga acompañando aquí en Una Historia, un Café, aquí en TV UNA, el canal de la Academia. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor del departamento y la carrera de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales. Nos vemos en el siguiente programa. Que tengan un feliz día y que cumplan todos sus objetivos. Hasta pronto.